Señor le bendiga una vez más. En un día como hoy, nuestro Señor y Salvador Jesucristo se levantó de entre los muertos, y porque Él vive, también nosotros vivimos. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. En este día vamos a comenzar, ¿verdad?, con un mensaje, y lo hemos titulado, por decirlo de alguna manera, ¿por qué Adán no fue engañado? Y quiero que leamos la escritura, una escritura para comenzar, en el libro de Primera de Timoteo. El libro de Primera de Timoteo, el capítulo va a ser el 2 y el versículo va a ser el 13 y el 14. La escritura dice así: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dios bendiga su palabra. Ahora la escritura dice que Adán no fue engañado, sino que Eva. Y cuando la escritura nos refiere a que Adán no fue engañado, pues entonces ciertamente Adán sabía todo el plan de Dios. Ahora, queremos hablar en este mensaje que en alguna ocasión lo prediqué y lo titulé diferente. Lo titulé La salida de emergencia, ¿verdad? Y quiero pues decirle a mis hermanos, amados hermanos, que creen en este mensaje que nosotros creemos, ¿verdad? El mensaje, la voz de aclamación, o el mensaje del atardecer, ¿verdad? Del último ángel del Apocalipsis 10, versículo 7. Quiero pues decirles exclusivamente a ustedes que, ¿verdad?, tomen lo que tengan que tomar de este mensaje, pues este fue el mensaje que me costó a mí. Me tuve que apartar de la iglesia donde yo predicaba, acá donde yo vivo, ¿verdad? Y así que usted debe de tomar lo que debe de tomar de esto, y debe tomarlo y verlo con las escrituras, ¿verdad? Porque creemos nosotros que Dios ha mandado un profeta, pero, ¿verdad?, acá en el estado donde vivo, ¿verdad?, lo que Dios nos mandó un profeta, y eso se ha llegado a ser, ¿verdad?, amados hermanos, prácticamente una denominación, una doctrina. Ahora, ¿verdad?, es el absoluto para ellos, y usted no puede decir nada que no lo haya dicho él, porque entonces usted ya está equivocado. Y entonces, ¿verdad?, pues estamos acá para exponer o para predicar la palabra de Dios tal y como nos la enseña esta sagrada escritura, ¿verdad? Aunque Dios, creemos con todo nuestro corazón que Dios mandó un mensajero para esta edad, ¿verdad? Su nombre fue William Marion Branham, pero también creemos con todo nuestro corazón que Dios dejó un quíntuple ministerio para que continuase el ministerio de ese mensajero que Dios mandó cuando el mensajero fuese tomado de esta tierra. Así que les decía, ¿verdad?, en esa ocasión cuando lo prediqué acá, amados hermanos, ¿verdad?, lo titulé La puerta de emergencia, ¿verdad? Y lo predicamos el 1 de diciembre del año 2019. Y ahora lo queremos exponer para ver si le puede, ¿verdad?, ayudar a usted o a algún hermano o algún amigo que vea por ahí este canal. ¿Y por qué lo llamábamos así en esa ocasión? Porque siendo que Adán no fue engañado, amados hermanos, ¿verdad?, entonces él ya conocía todo el plan de Dios. En esto vamos a ver, ¿verdad?, por qué Adán no fue engañado. Y también vamos a ver, amados hermanos, ciertas cosas como en donde realmente estaba Edén, que era el título que le quería poner originalmente a este mensaje. Entonces, en donde realmente estaba Edén. Y también podemos ver, a grosso modo, de alguna, ¿verdad?, como se diría en inglés, overview, sobre mirar con quién hablaba Dios en Génesis 1:26, ¿verdad?
porque no estaba hablando, Él es un solo Dios y por lo tanto no estaba hablando, como lo dicen algunas, ¿verdad?, hermanos de otras iglesias, que estaba hablando tal vez con el Padre y con el Hijo, porque ciertamente en Génesis 1:26 Él está hablando en plural y dice, hagamos al hombre. Por cierto, ayer se me hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Con quién hablaba Dios en Génesis 1:26 entonces? Cuando Él habló en plural y decía, hagamos al hombre. Entonces les decía, Dios, amados hermanos, conociendo todas las cosas, ¿verdad? Él sabía el proceder de este mundo. Él sabía cómo es que este mundo iba a caminar. Él era Dios, perdón, eterno. Y así que en sus genes había un Salvador, pero no había nadie perdido, ¿verdad? Había, amados hermanos, un doctor, pero no había nadie enfermo. Y cosas así vamos a ir viendo a través de las Escrituras. Así que Él, amados hermanos, tuvo que formar o hacer un plan, ¿verdad?, para poder llevar a cabo lo que Él quería. Ahora, como un arquitecto, ¿verdad? Si un arquitecto va a construir un edificio o va a construir una casa, primero se hacen los planos, amados hermanos, y potencialmente en ese papel, en esos planos, amados hermanos, ahí está una casa cimentada. Ahí está todo lo que se debe de hacer. Ahora, si yo voy a construir esa casa o tal o cual casa, entonces lo primero que voy a hacer es agarrar ese plano. Ahora, ¿de manos de quién lo voy a agarrar? Es, ¿verdad? Por ende, se sobreentiende que lo tengo que agarrar de manos del arquitecto para poder construir, empezar a construir. Y tengo que empezar a entender lo que el arquitecto escribió o explicó en los planos, amados hermanos, ¿verdad? Esa es la manera de trabajar de Dios también. Él puso una salida de emergencia. Él puso una ruta de evacuación, por decirlo de alguna manera, para cuando el hombre cayese. Él sabía que el hombre iba a caer en pecado. Él es Dios. Por supuesto, para eso lo puso, para que cayese en pecado, porque Él tenía que llevar a cabo su plan de redención. Porque Él era un redentor desde antes que fundase este mundo. Él ya era un redentor. Porque Él era un salvador desde antes que Él fundase este mundo. Amén. Y si no había nadie perdido, si no había ningún ser humano en esta tierra, amados hermanos, perdido, entonces ¿a quién podía ser el salvador? ¿A quién podría salvar? No podía llevar a cabo su oficio de salvador. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Él agarra a su primer hombre y le empieza a explicar su plano. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, cuando se lo explica, no se lo explica en esta tierra. No se lo dice en estas tres dimensiones en que nosotros vivimos, llamadas tiempo, luz y materia. Pero está en una dimensión eterna. Todo, amados hermanos, todo lo que procede de Dios es eterno. Dios es eterno. Así que como hijos de Dios, el hombre interior que camina por dentro de nosotros es eterno porque procede de los genes de Dios. En el hombre interior suyo, en la mujer interior suya, hay un gen de Dios. En el hombre interior mío hay un gen de Dios. Y Dios es eternidad. Así que, ¿verdad? Entonces, todo lo que procede de Dios, procede de la eternidad. Es eterno. Y por ende, Adán, viniendo de eternidad, amados hermanos, el alma de Adán, no el cuerpo que Dios formó. Dios agarró, dice la Escritura en Génesis 2:7, y tomó polvo y lo formó. Formó eso que Dios estaba formando
Ese era un cuerpo como el que usted tiene ahí y como el que yo tengo. Dios le estaba formando el traje, para que me entienda mejor, al alma que venía de la eternidad, para que se conduciese, llegado el tiempo, cuando que Dios ya lo conocía, iba a llegar el tiempo en que Adán iba a necesitar ese cuerpo para caminar en estas tres dimensiones, las llamadas tiempo, luz y materia. Eso es lo que Dios formó en Génesis 2, versículo 7, el cuerpo. Pero Adán no comenzaba ahí. Adán procedía de eternidad. Ahora le voy a poner un ejemplo un poco del otro lado, pero un poco más claro. Miremos al Señor Jesucristo. Él era el Dios de la gloria. Pero el Señor, el Dios de la gloria, se hizo un cuerpo no hecho en pecado, pero un cuerpo de la palabra hablada. Se hizo un cuerpo llamado Jesús. Amén. Y ese cuerpo, en ese cuerpo llamado Jesús, hecho de tierra, de barro, no en pecado, pero hecho de estas tres dimensiones de tiempo, luz y materia, la tierra, amados hermanos, en ese cuerpo caminó el Dios de la gloria. Ahora, ese cuerpo de Jesús fue hecho hace 2020 años, tal vez, un poquito menos, quizás más, digo, ¿verdad? Pero el Dios de la gloria no comenzó ahí. Él no tiene principio ni tampoco tiene final. Amén. El Dios de la gloria siempre ha sido eterno, pero lo que Él formó hace 2000 y un cachito de años más se llamó Jesús, y ahí se metió Él para poder venir y caminar y tener compañerismo con la humanidad. De la misma manera Adán. Ahora, eso es, por eso, ¿verdad? William Branham predicó el mensaje del segundo Adán y la segunda Eva. Amados hermanos, el primer Adán fue aquel que estuvo allá en el principio. El segundo Adán fue nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán, amados hermanos, estaba puesto para traer muerte a la humanidad. El segundo Adán estaba puesto para traer vida a la humanidad. ¿Por qué? Porque así lo puso Dios. Porque así lo quiso en su eterna economía el Dios de la gloria. El primer Adán, Dios lo formó para poder llevar a cabo su plan. Ese Adán también descendía de eternidad, amados hermanos. Como usted y como yo que me mira en este día, también descendemos de eternidad. Por ende, amados hermanos, es muy importante que entendamos que si el primer Adán que vino de eternidad no fue engañado, tampoco usted que me escucha o que me ve puede ser engañado en el plan de Dios. Aún si fuese posible, a los escogidos se engañaría. Dice Mateo 24:24. Pero no le será posible. Porque somos un gen de Dios. Porque procedemos de eternidad. Y se nos puso un cuerpo para que caminásemos en esta tierra. Como Adán. Amados hermanos, ¿verdad? Ahora, fíjense bien lo que le decía en 1 Corintios capítulo 15. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 15. Y el versículo va a ser el 21 y el 22. Vea cómo las escrituras nos dicen lo que le estaba diciendo. Como el primer Adán vino para traer muerte y el segundo Adán vino para traer vida y cumplir su plan de redención. Porque por cuanto, versículo 21 de 1 Corintios capítulo 15, en el nombre del Señor Jesucristo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, amados hermanos, o todos morimos, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, en este mundo secular,
y hasta en el mundo religioso, y hasta aún nosotros mismos, los que creemos este mensaje, cometemos el grosso error de decir que fue por culpa de Eva. Eva no tiene nada que ver, amados hermanos, fue Adán. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y él sabía, amados hermanos, que para eso había venido él. Por eso Dios, el mensaje pasado decíamos, no tiene nada que ver con la mujer. Porque la mujer totalmente fue engañada. Dios no tenía que irle a pedir cuentas a Eva, ¿por qué has hecho esto? Él fue con Adán y le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Porque a él se le había dicho en eternidad el plan. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si es que este plan fue dicho en eternidad, si es que Adán ya venía sabiendo desde eternidad su plan, entonces, amados hermanos, podríamos casi decir de alguna u otra manera, ¿verdad?, que Dios en Génesis 1, 26 al 30 le está exponiendo el plan a Adán. Cuando dice, entonces, hagamos al hombre. Le está prácticamente, amados hermanos, exponiendo lo que va el plan. Le está extendiendo el plano al arquitecto, que es lo que va, o el arquitecto le está extendiendo el plano al constructor, cómo se debe de llevar a cabo. Ahora, usted dice, hermano Joel, ¿no será que está hablando con el Padre o con el Hijo? El Hijo, amados hermanos, al que la Escritura le llama hijo, es a la porción, amados hermanos, de carne que el Dios de la gloria se hizo para poder caminar en aquellas calles polvorientas de Jerusalén. Porque sin esa porción de carne humana llamada Jesús, él no podría caminar en estas tres dimensiones de tiempo, luz y materia, y que la humanidad le pudiésemos ver, amados hermanos, o que su iglesia primitiva le pudiese ver. Él tenía que traer el evangelio y explicar, predicar el evangelio a estas tres dimensiones, tiempo, luz y materia, y pagar un precio por el pecado que habíamos cometido, y para eso se necesitaba una porción humana de carne y hueso como somos nosotros. A esa porción humana que le hizo, le llamó Jesús, le llamó hijo. Como que usted, ¿verdad?, se mande a hacer un traje de ropa para su cuerpo y le ponga un sobrenombre a su ropa, ¿verdad? Pero, amados hermanos, ¿verdad?, ese cuerpo humano, amados hermanos, la Biblia dice que mientras Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia. Jesús, porción humana. No Dios. Dios no puede crecer ni en estatura, ni en sabiduría, ni en gracia. Él es el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria. Bendito sea su nombre. Entonces, mientras él le extendía el plan de salvación a Adán allá en eternidad. Ahora, les decía, hermano Joel, ¿no será que estaba hablando con el Hijo? Vea, la Escritura dice que el sacrificio, que fuimos salvos por gracia, por el sacrificio, le estoy parafraseando, más bien si quiere, la voy a leer, la Escritura, primera de Pedro 1, versículo 19 y 20. Vea lo que la Escritura dice. El 18 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que fuisteis, primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Amados hermanos, así que este sacrificio ya Dios lo conocía, que Él era lo que iba a hacer, pero que sería manifiesto hasta los postreros tiempos, no en eternidad.
porque era un cuerpo de 3 dimensiones. Era un cuerpo para que habitase en estas 3 dimensiones de tiempo, luz y materia. Y ese cuerpo, amados hermanos, no existía allá en eternidad. Ese cuerpo fue hecho acá de tiempo, luz y materia. El gran Logos de Dios, el Dios de la gloria, él sí estaba en eternidad. Lo mismo que Adán. Adán sí existía en eternidad. Él procede de Dios, pero llegó el tiempo cuando Dios lo tuvo que formar de la tierra para que pudiese caminar en estas 3 dimensiones. Ahora, la escritura también nos enseña en Job, capítulo 38, del 4 al 7. Lo vamos a leer para que veamos, para que usted pueda ver lo que estamos hablando. Fíjese cómo la escritura nos dice, hablando, cuando una escritura muy conocida, cuando Dios le está hablando a Job, ¿verdad? El Job está prácticamente quejándose contra Dios y él le dice, ahora pues, cíñete tus lomos como varón, yo te hablaré y tú me contestarás a mí. Y entonces Dios le empieza a hablar en el 4 y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vea cómo le está hablando del principio de la creación de Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si las sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Amén. Entonces, los hijos de Dios, cuando Él fundaba la tierra, ya nos regocijábamos en eternidad con Él. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, los que caminamos en esta tierra, forrados de un cuerpo, amados hermanos, ¿verdad? De 3 dimensiones, de tiempo, luz y materia, o forrados por un cuerpo de carne y hueso. Entonces, así como Jesús, amados hermanos, como el Dios de la gloria, bajó y Él era el eterno Dios. Este Dios que bajó y entró en Jesús, cuerpo humano, es el mismo Dios que le explicó el plan que tenía a Adán en eternidad. Ahora usted dice, ¿cómo puede usted, hermano Joel, decir que Dios le explicó en eternidad a Adán? Porque Adán conocía, amado hermanos, amada hermana y amigo o amiga que me ven, Adán conocía a la perfección el plan de Dios. Adán sabía lo que Dios estaba haciendo. Adán sabía para qué él había venido en esta tierra, perdón. Lo mismo, amados hermanos, lo mismo que el Señor Jesús. Fíjese bien, Adán empezó el plan de Dios, para que me entienda mejor, y Dios a través de Jesús, en el cuerpo humano de Jesús, lo vino a concluir, lo vino a consumar en la cruz del Calvario. Adán eterno, Dios le formó un cuerpo, amados hermanos, y le dio aliento de vida para que comenzase el plan de Dios, el cual 4000 tal vez años después Dios lo vendría a consumar. Por eso cuando Él estaba en la cruz, amados hermanos, lo último, como dijo Carlos Spurgeon en uno de sus mensajes, aún como tenía todo ensangrentado, amados hermanos, aún cuando Jesús en aquella cruz, amados hermanos, muriendo de debilidad, desangrentado, todo estaba desfallecido ya. Pero él aún, dijo Carlos Spurgeon, tuvo la lucidez de su cerebro para decir, consumado es. Eso fue las últimas palabras que nuestro creador del universo pronunció en la cruz del Calvario. Aquel plan que había sido comenzado y que había sido de alguna manera, ¿verdad? Que la humanidad o que Adán había echado a perder, amados hermanos, pero ese era el plan de Dios. Dios había dicho, consumado es. En la cruz del Calvario. Ahí Dios había consumado el plan que Él mismo había comenzado a través de Adán. Porque fíjese bien,
Dios, amados hermanos, y le digo, William Marion Branham, el hermano Branham, predicó el segundo Adán y la segunda Eva. Amén. Ahora, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él afirmó, al igual que Adán no nos afirmó, pero por eso le digo, sobreentendemos por lo que la Escritura dice que Adán conocía a perfección el plan de Dios. Y más adelante se lo vamos a ir exponiendo. ¿Cómo es que Adán conocía, amados hermanos, el plan de Dios, verdad? También aquel Adán que caminó allá, que fue hecho por la palabra hablada, las únicas dos personas, seres humanos, por decirle de alguna manera, que han habitado este planeta Tierra, que han venido por la palabra hablada, han sido ellos dos, Adán y nuestro Señor Jesucristo. Uno para comenzar el plan y el otro para consumar el plan de Dios. Amados hermanos, ese era el plan de Dios. Y los dos vinieron por la palabra hablada. Ni el uno ni el otro, amados hermanos, conoció, amados hermanos, fue formado, mejor dicho, en pecado. Ninguno de los dos vino a través de una relación como la que vino usted y como la que vino, ¿verdad?, su hermano Joel Uceda. Pero ellos dos vinieron, amados hermanos, a través de la palabra hablada, del poder de Dios. Dios los trajo a existencia con su solo poder, amados hermanos. Ahora, les decía, Jesús, que caminó en la tierra, conocía a la perfección el plan de Dios, al igual que Adán. Cuando él se paró allá ante Pilato, ¿verdad? Y Pilato le preguntó en San Juan 10 y el versículo, amados hermanos, o más bien en San Juan 18 y el versículo 37, Pilato le preguntó, ¿eres tu rey? Él le contestó, tú lo dices. A la verdad, yo he venido y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y el que es de la verdad, oye mi voz, dijo el Señor Jesús. ¿Cómo es que él conocía lo que él venía, amados hermanos, a hacer? A la verdad, dijo él, el Hijo del Hombre va según está determinado o según enseñan las Escrituras. Lucas 22 le estoy citando o parafraseando. Palabras más, palabras menos. Pero si usted quiere, mejor las leemos. Le dije San Juan capítulo 18 para que seamos más exactos con las Escrituras. Capítulo 18 de San Juan, versículo 37. Vea cómo las Escrituras dicen. Nomás ese versículo vamos a leer. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cómo sabía Jesús que para eso había nacido? Porque él conocía el plan de Dios, amados hermanos. La otra escritura que le decía, Lucas 22. Vea cómo dice Lucas 22. La vamos a leer también para no parafrasear la palabra eterna de Dios. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Fíjense bien, San Juan 10:27, otra escritura que le vamos a leer, si usted, para que vea cómo nos enseñan las escrituras. San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué escuchamos la voz de nuestro pastor? ¿Por qué si nunca lo hemos visto? ¿Por qué si nunca hemos oído esa voz, cómo es que reconocemos la voz de nuestro pastor? ¿Por qué usted podía reconocer la voz del hermano Joel Uceda si no sabe quién soy? Si nunca en su vida me ha visto, si nunca ha escuchado mi voz. La única manera que usted la pueda reconocer es que en algún lugar usted haya oído por primera vez, esa voz. Por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Porque hemos escuchado esa voz en eternidad.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera es que Adán conocía su plan de redención. De esa manera es que Adán, amados hermanos, sabía bien a qué él había venido a esta tierra, para qué estaba puesto en esta tierra. Porque él sabía que ese era el principio del plan de Dios. Él sabía, amados hermanos, Adán sabía que él tenía que caer. Vea, todo lo que procede de Dios, les decía, es eterno. Y Adán fue puesto, amados hermanos, en una dimensión llamada eternidad. Para aquellos hermanos que hemos entendido que Dios mandó un hombre para aclarar todos los conflictos que el mundo religioso ha hecho y ha confundido la escritura, ¿verdad? Sabemos que él predicó que todo lo que tiene principio tendrá un final. Y sabemos que todo lo que ha sido creado no puede ser eterno. El único eterno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo único que es eterno tiene que proceder de Él, porque Él es el único eterno que existe. Entonces, si algo no procede de Dios, no puede ser eterno, porque Él es la eternidad. Ahora, la tierra no puede ser eterna, porque fue creada. Y si fue creada, si tiene un principio, tiene que tener un final, por obligación. Amados hermanos, no sé qué palabra decirle, ¿verdad? ¿O qué? Pero tal vez, por lógica le podría decir, ¿verdad? Si tiene un principio, tiene que tener el final. Si la tierra tuvo un principio, tiene que tener un final, amados hermanos. Ahora, si su alma no tuvo principio, amados hermanos, es un gen de Dios, no puede tener un final, porque regresa a Dios, amados hermanos. Como Jesús vino de Dios, de aquella dimensión de eternidad, caminó en esta tierra y regresó a aquella dimensión de eternidad. Ahora, amados hermanos, ¿verdad? Vemos, ahora entremos un poco más al tema, vemos que la escritura dice en Génesis 1, versículo 1 al 4, vamos a estar leyendo. La escritura dice así: en el principio creó Dios la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el versículo 5 dice: y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y la escritura sigue diciendo: y creó Dios hasta el día 6, y en el día séptimo Dios reposó. En Génesis 2, amados hermanos, como les decía, en Génesis 1:26, él dijo: hagamos al hombre en plural, ¿verdad? Y creemos estaba hablando, amados hermanos, ¿verdad? Con sus hijos, o explicándole a su hijo Adán el plan que él iba a tomar, el proceder de Adán en esta tierra, para que me entienda mejor. Porque si Jesús conocía el plan de Dios, ya lo vemos por las escrituras, que él sabía el paso que iba a dar, y él no daba un paso en falso, para que me entienda mejor. Entonces también Adán, quien vino de la mismísima manera de Dios, de Jesús, por la palabra hablada, entonces también Adán conocía su proceder. Entonces Adán también tenía que saber
a qué había venido Adán a esta tierra. Tenía que conocer el plan de Dios, cuál era el propósito de Dios para Adán en esta tierra. Tenía que saberlo Adán. Entonces, Adán, amados hermanos, lo encontramos en Génesis 2:7. La escritura dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí está, empezamos en el corazón del mensaje, ahora sí. El 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. ¿A dónde lo puso? En Edén. Si usted quiere mejor, vámonos al 15, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios, amados hermanos, tiene un huerto. Siempre ha tenido un huerto. Ese es el paraíso de Dios. Y si es el huerto de Dios, y dijimos hace unos momentos que todo lo que es de Dios es eterno. Todo lo que procede de Dios es eterno. Entonces, este huerto de Edén era o es eterno, porque era el huerto de Dios. Es el paraíso de Dios. Adán fue formado de una dimensión llamada tiempo, luz y materia, de 3 dimensiones, ¿verdad? O si usted la quiere tomar de la materia, nomás de la tierra. Fue formado Adán, carne, y Dios metió el alma que venía de eternidad, como que yo agarre esta botella, perdone que le ponga este ejemplo tan raro, y quizás se vea feo, pero es la única manera que puedo, y este sea el alma de Adán. Entonces yo formo otra botella de aquí de tiempo, luz y materia y la pongo sobre esta botella y se llama Adán. Amados hermanos, ¿verdad? Que para que pueda llevar a cabo el plan de Dios en estas dimensiones. Ahora Dios toma a Adán y lo mete, lo pone al huerto, en el huerto de Edén. Ahora, fíjese en la escritura. Usted no encuentra en la escritura en donde diga que Dios creó Edén. No lo he encontrado. Yo creo que usted tampoco lo va a encontrar, ¿verdad? Donde Dios creó los cielos, creó la tierra, creó los ríos, creó las plantas, creó a Adán, un hombre, creó los grandes monstruos marinos, y terminó su creación, pero no le dice que creó Edén. ¿Sabe por qué? Porque Edén es eterno. Plantó un huerto en Edén, que es muy diferente. A un lugar que ya está creado, usted le planta un huerto. Y la escritura dice que en este huerto que plantó, puso al hombre. Para que me entienda mejor, lo agarró de la tierra de donde lo formó y lo puso en eternidad. Amados hermanos, el hermano William Marion Branham predicó, perdone que le cite tanto, por si usted amigo que no ha entendido este mensaje me ve, o hermano de otra iglesia, ¿verdad? Él fue un gran siervo de Dios. Predicó, amados hermanos, ¿verdad? Que Adán, y usted lo puede sobreentender por las escrituras, no vivía en tiempo, luz y materia. Adán vivía, para que me entienda mejor, en eternidad, porque él era eterno. No existía el pecado todavía, y por lo tanto Adán no podía vivir en una condición caída, porque no habían pecado. Donde Adán existía, donde Adán vivía, no existía la noche. Usted no la encuentra en la escritura que exista la noche, ¿verdad? Entonces la pregunta es evidente, amados hermanos, es, ¿verdad? Sobresale la pregunta.
si Adán vivía en eternidad, en un lugar eterno, entonces, pero la Escritura nos enseña en Génesis 1, mucho antes que Dios formase a Adán hombre, que ya existía el día y la noche. La pregunta para usted, amado hermano que ha entendido este mensaje, ¿se equivocó el hermano Branham al predicarnos eso? Yo le quiero decir en este día, con certeza en mi corazón, que no, en ningún momento. Él sabía de lo que hablaba, pero Adán fue puesto en un lugar, en otra dimensión que no era la tierra. Adán no vivía en esta dimensión, amados hermanos, de la tierra, tiempo, luz y materia. Pero la Biblia dice que Dios agarró al hombre y lo puso en Edén, en un lugar eterno, para que lo guardase. ¿Sabe usted, amados hermanos, por qué Dios, verdad, puso a Adán para que guardase el Edén? ¿Sabe usted por qué Dios agarró al hombre para que labrase y guardase? Y voy a estar cerrando aquí, amados hermanos, ¿verdad? Vamos a continuar en el otro mensaje esta parte, porque no nos va a ajustar el tiempo en un mensaje para explicarlo. Pero quiero cerrarlo con esta parte para luego continuarlo. ¿Sabe usted por qué Dios agarró a Adán y lo puso en eternidad nuevamente a la persona que había formado? Amados hermanos, vea cómo las escrituras van. Y viene a mi mente ahorita. Como Adán, Dios formó a Adán de la tierra y lo puso en un lugar llamado eterno, al primer Adán, al que tenía que comenzar el plan. Y él se falló. Tuvo luego Dios que agarrar al segundo Adán, que venía de la eternidad, morir en la cruz del Calvario y llevarlo al lugar del infierno para poder completar el círculo de la eternidad. Para poder rescatar lo que aquel hombre primero, que había venido de la misma manera que Jesús, de la palabra hablada, había dejado caer. Adán se le dio la comisión, amados hermanos, y es tan preciosa la escritura. Se le dio la comisión de que lo agarró Dios y lo puso en el huerto en eternidad para que labrase y lo guardase. Porque antes, amados hermanos, que Adán fuese formado, antes que Adán fuese puesto en ese huerto del Edén para que lo guardase y lo labrase, Dios le había encomendado ese trabajo a alguien. ¿Y sabe qué? También no lo hizo correcto. Su nombre, Lucifer. En Edén estuviste, en el huerto de Dios, grande querubín protector. Bendito sea su nombre. Vamos a estar, le estoy citando Ezequiel 28, 13 al 16. Ahí estaba él. A él se le encomendó, amados hermanos, que lo guardase, querubín protector, pero no lo pudo guardar. La Biblia dice, yo te arrojaré por tierra, amados hermanos. Antes de que Adán fuese formado en esa tierra, recuerden lo que la escritura dice en Génesis 1, 1. Creó Dios los cielos. Vea, se la voy a volver a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No existía nada en la tierra. Ahí él falló y Dios lo aventó antes de que Adán. Y Dios tuvo que formar a Adán y ponerlo ahí nuevamente para que lo guardase. Y volvió a fallar Adán. Por supuesto, ese era el plan del Dios Todopoderoso. Que el Señor lo guarde, le bendiga en donde quiera que se encuentre. Vamos a continuar esta parte, lo vamos a hacer en dos partes para que podamos ver claramente cómo es que Dios, después de que Adán ha fallado, entonces lo saca de Edén y lo vuelve a poner en la tierra de donde fue formado. ¿Para qué? Amados hermanos, ahora sí pueda
proseguir la humanidad, el plan que Dios tenía trazado. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Un abrazo. Soy el hermano Joel Uceda. Que el Señor bendiga su alma y su familia. Dios le bendiga.